En esta ocasión vamos a estudiar una historia en la Biblia, una historia que Jesús dijo y vamos a aprender qué es la verdadera religión de los propios labios de Jesús. Vamos a recordar Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estas palabras se resume la verdadera práctica religiosa. Esto es lo que pide Jehová de ti. Es decir, esto es lo que Jehová quiere hacer en ti. Todo lo bueno. Hacer justicia, es decir, buenas obras. Amar misericordia, es decir, hacer cosas buenas. No solo hacerlas, sino deleitarse en hacerlas. Y humillarte ante tu Dios. O sea, servir a nuestro prójimo es humillarnos ante Dios. No humillación de menosprecio, sino de reconocer que Jesús se hizo uno con el pobre, que Jesús se hizo uno con el mendigo, que Jesús se hizo uno con el borracho, que Jesús se hizo uno con el necesitado y desconsolado, y que Jesús se hizo uno con cada uno de nosotros. Dijo Jesús, pues si lo hacéis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y la historia del buen samaritano, y digo historia, porque aunque también es una parábola, fue una historia real que sucedió. Vamos a leer, Deseado de todas las gentes, página 460. La historia del buen samaritano. Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Así es. Vamos a leer la parábola del buen samaritano en la Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Aquí Jesús estaba hablando a una gran multitud y como siempre los fariseos estaban presentes para pescar algo en contra de Jesús. ¿Para qué? Para condenarle. Mandaron a un letrado de la ley, el cual no amaba a su prójimo y pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿cómo interpretas la ley? ¿Cómo lees? Y le contesta, amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Manuscrito 117, 1903. Elena de White nos dice algo muy importante en cuanto a esta historia. Cristo contestó esta pregunta con el relato de un incidente cuyo recuerdo estaba fresco en la mente de sus oyentes. Es decir, Jesús les va a hacer recordar una historia real. Los judíos, especialmente los líderes religiosos judíos, ya tenían claro, según ellos,
su relación con las demás naciones, tanto samaritanos y paganos. Y según ellos, a los samaritanos les llamaban perros, les llamaban cerdos, o sea, eran enemigos, porque su ideología y su forma de ver a Dios así les motivaba. Es decir, los judíos creían que por sus ceremonias y sacrificios y guardar el sábado ya era suficiente para ser considerados santos y apartados por Dios. Pero ahora Jesús les va a mostrar que la santidad no es formalismo, sino la bondad de Dios puesta en práctica en los corazones de los hombres. Y después que Jesús les cuenta la historia del sacerdote, del levita que pasaron ahí y no ayudaron al hombre que estaba herido, hasta que pasó el samaritano, Jesús le pregunta al hombre, Jesús le dijo, ve y tú y haz lo mismo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se hallan en necesidad. Así darás evidencia de que guardas toda la ley. Jesús nos está enseñando que ser religioso genuino es guardar la ley de Dios, pero no en la letra como según los fariseos, sino en la práctica de hacer el bien a quien está en necesidad. Jesús lo hizo. El doctor de la ley quedó mudo, no sabía qué responderle a Jesús. Y cuando Jesús le dijo quién de ellos era su prójimo, no le dijo el hombre, el samaritano, pues estaba condenando a sí mismo. Más bien dijo, el que usó misericordia. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios es la verdadera práctica de la religión. Y como esta parábola era una historia real, pregunto, ¿quiénes eran los personajes que pasaron de largo y no ayudaron al que golpearon y robaron? Era un sacerdote y un levita. Atención, ¿a qué se dedicaba el sacerdote y el levita? A ministrar y administrar en el templo. Eran los más representativos líderes religiosos y políticos de la nación de Israel. Ellos se dirigían hacia el templo para adorar cuando pasaron y vieron a este hombre. Escucha, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 314. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo, cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. El participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que si habiendo sido así honrados, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido, como agentes suyos, de bendecir a sus semejantes. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que han de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Así es, los más religiosos se sentían muy honrados, de tal manera que esa supuesta honradez los hacía sentir degradados al ayudar a su prójimo. Se sentían arriba en el esquema de Dios y dividían en dos las cosas de Dios, y ellos creían que solo les correspondía lo que se refiere a la ley de Dios y que otros se ocupen de los pobres y los heridos. Y ese mismo problema ocurre en nuestra iglesia. El hombre herido era también de la tribu de Leví. Hemos perdido nuestra identidad porque hemos perdido de vista el verdadero propósito de nuestro llamado. Nos creemos tan santos al creer que porque pertenecemos a la iglesia adventista estamos cumpliendo y nos sentimos dignos de reclamar la promesa de Dios del derramamiento de la lluvia tardía. Y entonces el ministerio de la bondad o la piedad práctica es visto como algo degradante, algo que solo los más humildes de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, deben hacer. Por eso, en nuestras congregaciones existe un ministerio llamado Dorcas y Buen Samaritano. Y hay un error aquí, desde mi punto de vista personal.
pues ese ministerio se le ve como un pequeño e insignificante ministerio, cuando en realidad ese debe ser el ministerio principal de la iglesia. Parece que el ministerio principal ahora es bautizar, alcanzar blancos, aumentar los ingresos y los diezmos. Y preguntemos, ¿cuánto por ciento de eso se destina para ayudar a los necesitados? Pregunten en sus respectivas iglesias. Pero también el ministerio de bondad es personal. Tú no debes dar a otro que haga la obra que Dios quiere que Dios quiere hacer en ti. Para ir finalizando, escucha, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 523. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por nuestro Salvador, de la manera más simple. El hombre que está herido y despojado representa a los que son objeto de nuestro interés, simpatía y caridad. Si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes pueden ser, no tenemos seguridad de la vida eterna, ya que no hemos contestado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos compadeceremos ni apiadamos de la humanidad, porque ellos sean parientes o amigos nuestros. Seréis hallados transgresores del segundo gran mandamiento, del cual dependen los otros 6 últimos mandamientos del Decálogo. Cualquiera que ofende en un punto es culpable de todos. Aquellos que no abren sus corazones a las necesidades y sufrimientos de la humanidad, no abrirán sus corazones a las demandas de Dios que están establecidas en los primeros 4 preceptos del Decálogo. Los ídolos reclaman el corazón y los afectos, y Dios no es honrado y no reina supremo. Hemos de recordar que la ley no requiere mis obras, sino las obras de Dios mismo en mí y en ti. Y las obras de Dios son estas: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, hacer justicia, es decir, hacer buenas obras, amar la misericordia. Ese es el propósito de nuestra iglesia. Así es como se predica el mensaje del tercer ángel, o se debe predicar. Pero primero hemos de reconocer y aceptar de todo corazón que Cristo y tú son uno, que Cristo y yo somos uno. Y así, cuando decidimos que Cristo more en nuestros corazones, Él está impaciente y quiere hacer en nosotros y por nosotros todas estas cosas. Él escribe en nuestro corazón su ley o su carácter, y Él nos usa para buenas obras. Guardar la ley no es dejar de hacer algo, sino hacer lo que Jesús hace, hacer nacer en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, que es sus buenas obras en nosotros.